Agradeceros el que hayáis venido aquí a visitarnos a la galería que hemos abierto hace ya 5 meses y a esta exposición, cuyo origen tiene lugar precisamente también aquí y por culpa de Chema de Francisco, es lo que nos ha reunido a todos aquí. Entonces os voy a explicar un poco por qué hemos hecho esta exposición y por qué esta charla. Bueno, gracias, Juan Pablo. Gracias a ti por acogernos y por ayudarnos a contestar esta pregunta que nos planteamos aquella tarde en una exposición de Ángeles Arrela. En el vino nos cuestionamos un poco si había un fenómeno parecido a lo que es la joven pintura andaluza. Ángeles nos contó alguna cosa y nos habló también de algunas referencias y del apoyo general que el arte en Andalucía tiene, y más concretamente con la vinculación con la pintura y toda esa tradición que tiene. En esa pequeña conversación en la que estaba también Paco Celorio, que nos acompaña esta tarde, pensamos en cómo contestar esta pregunta. Y la mejor manera, además de Paco Celorio, que es un extraordinario coleccionista, pintor también, y que encuentra en el lenguaje de la pintura andaluza un atractivo para estar constantemente pensando en ella. Además de Paco, pensamos en quién podría hablar y quién podría pensar de todo esto. En la primera exposición de donde procede esta obra, esta exposición colectiva, procede de Tu Galería de Marbella, donde hubo una primera aproximación mucho más grande y que hizo además Emma Acosta, el encargado de no solo moderar esta mesa, sino también comisariar todo este proyecto como uno de los comisarios, críticos y escritores más próximos, pendientes y preocupados por la nueva generación de artistas andaluces. No voy a presentar la mesa porque lo va a hacer Sema, y además porque tanto Mariano Navarro, que es uno de nuestros grandes críticos y pensadores de la pintura, alto y delgado, y que ha hecho que es un gran especialista en la pintura de España desde los 70, y que generó toda esa relación entre la pintura, el lenguaje, la dialéctica marxista de aquellos años con el arte y la pintura conceptual, y que ha ido dando lugar a todos los desarrollos de la pintura actual. Esa parte de la tesis de Mariano, no sé si estarás del todo de acuerdo. Fernando Castro Flores es una de las mejores cabezas pensantes de todo el arte contemporáneo en nuestro país. Tenemos la suerte también de que esté con nosotros dándole una vuelta a esta historia que vamos a tratar de plantear, de contestarnos si existe un fenómeno próximo a la pintura, un fenómeno que describa la joven pintura andaluza. Con Paco Celorio, con Mariano Navarro, dirigidos por Sema Acosta, y con Fernando Castro, muchísimas gracias por venir. Nos acompaña esta tarde también Laura Vinós como representante de toda esa generación de jóvenes artistas del sur de España, que dará voz a todo este grupo que nos acompaña también entre el público. Te dejo, Sema. Bueno, solo decir que son 30 artistas y que era muy difícil exponer a todos en un espacio suficiente para ver las obras con claridad. Hay alguno que está escondido, de hecho cuando no tengamos las sillas, se abrirá un panel aquí y detrás estará Laura, que no la veis ahora a primera vista. Bueno, pues dejo con Sergio. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a Estampa, a Colecciona y a la Galería Justo Luner el crear este espacio de encuentro para que vengamos a pensar, a reflexionar y a ver arte contemporáneo, en particular pintura andaluza, que es lo que nos habla. Nos acompañan en esta mesa redonda que está distinguida, que ustedes no la conocen mucho, con Mariano Navarro, que es una de las referencias a nivel teórico de pintura española. Mariano siempre ha tenido mucha conexión con Andalucía, y quizás la última gran exposición retrospectiva de pintura andaluza sea de Mariano Navarro, que se llamó Andalucía y la modernidad, una exposición que se hizo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en el año 2000. Mariano siempre ha mantenido ese vínculo con la pintura andaluza, esa conexión a través de muchos amigos comunes, y es muy pertinente que esté aquí para hablar de su experiencia y para conectarla con la gente joven. Tenemos a Paco Celorio, que es un coleccionista también de referencia, sobre todo interesado en la pintura. A Fernando Castro, que es uno de los ilustres teóricos, de los grandes
profesores también dentro del marco del arte contemporáneo español, y cierra la mesa o cerrará la tertulia Laura Vinosa, que viene en representación, digamos, de toda la panorámica de gente joven que hoy aquí tenemos en la comisión. Es muy importante decir varias aclaraciones antes de empezar. La primera, que no es una exposición excluyente, es una exposición panorámica que pretenda ser representativa de un montón de cosas que están ocurriendo en torno a la pintura en Andalucía. Es decir, la exposición es intencionadamente heterogénea, hay gente de los diferentes lugares o de las diferentes escuelas, entre comillas, que puede haber en Andalucía, hay gente de distintas edades, los más pequeños tienen en torno a 22 años, hay algunos de 30 y pico, y hay pinturas de todo tipo. Hay una pintura que tiene un carácter más pop, más expresionista, otra pintura que es más conceptual, o entra más en otras cuestiones, digamos, estructurales o gramaticales. Es decir, la exposición es intencionadamente heterogénea. No se trataba de intentar elegir a los mejores o a los peores, sino intentar de trazar caminos, líneas que representaran lo que está ocurriendo ahora en Andalucía. Que es interesante como fenómeno, es una especie de patrimonio inmaterial latente que lleva ocurriendo en Andalucía década tras década, desde los años 50 y 60. Quizás los padres pueden ser Luis Gordillo, Carmen Lafón, José Guerrero, son referencias ya muy antiguas, pero década tras década, en los años 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 y ahora 2020, se van sucediendo las generaciones y van teniendo ese interés por la pintura y van teniendo también esa manera de entender el mundo a través de un medio con tanta genealogía como la pintura. O sea, a mí sí me parece interesante como esa cuestión recurrente, como esa cuestión común que identifica una especie de escuela del sur, que no se haya estudiado más, o que no exista más bibliografía, o que no haya más panorámica de este tipo. En fin, paso la palabra a Mariano Navarro, que él es buen conocedor del panorama, nos puede hacer un breve repaso histórico y después irán interviniendo. Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos y uno más que se suma, gracias a todos ustedes por venir. 50 años en la historia de la pintura son 50 años, pero son casi nada en la historia de la pintura. Cuando todavía no era crítico de arte, ni sabía que iba a serlo, se fueron produciendo en España una serie de cambios dentro del mundo del arte bastante interesantes. Con relación a Andalucía, un fenómeno, algo que se produjo fue que en la ciudad de Sevilla funcionaban dos galerías, una que había sido la Galería La Pasarela. ¿Ahora se me oye mejor? Sí. La Galería La Pasarela, que no recuerdo ahora exactamente hasta qué fecha, pero y otra galería que se abrió era la Galería de Juana de Espuro. La Galería de Juana de Espuro en el año 71, es decir, en plena final de la dictadura, en el año 71 organizó una exposición que se tituló 9 pintores de Sevilla, que se hizo primero en Juana de Espuro, en su galería sevillana. Después vino a Madrid, se expuso en Juana Mordón, que era como la gran galería, digamos, una galería más afamada entonces en lo que podía ser la vanguardia. Y posteriormente expusieron también en la Galería Adrià de Barcelona, con lo cual Juana organizó una cierta itinerancia que colocaba a 9 pintores andaluces en la actualidad, digamos, nacional. Tengan ustedes en cuenta que en el año 71 el número de galerías existentes en España era bastante menor que el de ahora. Las instituciones artísticas apenas existían. Se hacían algunas exposiciones, al menos en Madrid, en la Biblioteca Nacional, en lo que era una especie de sala de entrada, etc. Es decir, cualquier cosa que ocurría dentro del reducido mundo del arte era un auténtico acontecimiento. El catálogo de la exposición, que llevaba ilustraciones en blanco y negro, entonces todos los catálogos, el 99% de los catálogos eran en blanco y negro, como lo fue el primer catálogo de Arco, si uno de ustedes lo recuerda, el primer catálogo de Arco era en blanco y negro. Llevaba un texto de José María Moreno Galván, quizá el crítico de arte en aquel momento más valorado en el panorama nacional. Y los artistas que intervinieron en la exposición fueron
José Ramón Sierra, un pintor abstracto que era también arquitecto y que posteriormente fue el encargado de la restauración del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y del diseño de sus muebles, etcétera, etcétera. Lo señalo por la larga trayectoria desde donde estamos hablando. Gerardo Delgado, otra figura fundamental en la pintura sevillana, que entonces lo que exponía eran unos grandes telones de tela que no guardaban casi ninguna relación con lo que se estaba haciendo en España. El equipo múltiple, un poco anecdótico, pero bueno, eran Francisco Rivas y Juan Manuel Bonet, que los dos terminarían siendo críticos de arte, pero que entonces eran unos jóvenes artistas que estaban iniciando un camino. El gran José Soto, lamentablemente ya fallecido, uno de los pintores más elegantes dentro de una abstracción próxima al mínimo, próxima a determinados pintores de la abstracción norteamericana y también al minimal, y uno de los pintores más finos que ha dado para la nacional. Estaba también Claudio, un pintor también ya fallecido, que era un realista de cuño bastante fuerte. Juan Suárez, también pintor, que hoy sigue en activo y que va a inaugurar próximamente la galería de Elga de Alvear. Teresa Duclos, también otra pintora realista, y Paco Molina, un artista bastante inclasificable que además no era andaluz, pero sin el que no se entendía la realidad cultural que se estaba viviendo en Sevilla en aquellos años. Para que se hagan una idea de cómo era el clima en el que todo esto se desarrollaba, les voy a permitir leerles una muy breve reseña que publicó el ABC de Sevilla el 11 de septiembre el noviembre del 72. Juana de Aispuro desarrolla una meritoria labor de promoción de nuevos valores de nuestro arte, de lo que pudiéramos llamar la joven vanguardia sevillana. Dentro de esta plausible tarea, tiene especial trascendencia la exposición que presentará el próximo mes de abril en las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. No se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo finalmente, se hizo en la galería de Juana. Muestra integrada por obras de Teresa Duclos, Claudio, Molina, el equipo múltiple, Gerardo Delgado, Soto, Suárez y José Ramón Sierra. Un breve anticipo de esta colectiva se nos ha ofrecido recientemente en la galería de la que es propietaria la tuteladora de la futura exposición madrileña. Hemos recorrido a uno de los expositores, Francisco Molina, para que nos hable del conjunto que va a ser sometido a la sanción pública en la capital de España. Me encanta lo de la sanción pública en la capital de España. Nos dice el pintor: será la primera muestra que se presente en Madrid de la pintura sevillana en conjunto, y por lo tanto dará una imagen de lo que aquí se está haciendo. Se quiera o no, será representativa del momento sevillano. La exposición comprende diversas actitudes respecto al arte y a la pintura en particular. Va desde pintores abstractos, de una abstracción pura y geométrica, hasta un realismo muy acentuado, desde elementos enmarcables y clasificables como cuadros, hasta obras que se configuran como entornos. Los entornos debían ser los de Gerardo Delgado. El año anterior a esta exposición de los 9 pintores sevillanos, de alguna manera empezaban a situar un cierto arte nuevo andaluz, la propia Galería Juana Mordó había expuesto en el 71 la exposición del granadino José Guerrero de las fosforescencias. Las fosforescencias eran el primer intento que se dio en la pintura española de que un pintor que provenía del expresionismo abstracto norteamericano, que había trabajado en Nueva York con Frank Klein, con Gottlieb, con todos ellos, creo que Apolo no llegó a conocerlo, pero sí todos los demás, en que un pintor procedente del expresionismo abstracto tomaba entre sus manos un tema figurativo, como era la idea de una cajetilla, de una solapilla de estas de cerillas, y con esas construía toda una serie de cuadros formalmente próximos a la abstracción y sin embargo con una referencia figurativa. Y había un terreno que, a mi modo de ver, fue un terreno muy prolífico para muchos de los pintores de esos primeros 70 que estaban empezando y que tuvo después una trascendencia a lo largo del tiempo. No recuerdo el año exactamente en que la hice, pero comisarié una exposición en el Centro José Guerrero de Granada que se tituló precisamente El efecto Guerrero, en el que reunía
esa fecunda influencia que Guerrero tuvo en muchos artistas que fueron determinando nuestra realidad en los años 70. Por ejemplo, en aquella exposición estaba Alfonso Albacete, cuya exposición posterior del año 79 en la Galería Egan supuso otro cambio y otro giro en la pintura española que se estaba haciendo. O el granadino Valentín Álvarez Díaz, Chema Cobo, uno de los figurativos, que siempre se ha dicho figurativos madrileños, curiosamente nacido en Tarifa, porque de los figurativos madrileños, creo que quitando Manolo Quejido, todos los demás, uno era de La Coruña, el otro era de Sevilla, el otro era de Málaga, en fin. Gerardo Delgado, que también, como ven, estuvo presente en la exposición antes mencionada, Julio Juste, Abraham Lacalle, Manolo Quejido, Manolo Salinas, Pablo Sifet, Ignacio Tobar y Juan Vida. Artistas que también a lo largo de los años 80 tuvieron una trascendencia que creo bastante resaltable en la pintura andaluza de esos años. Y Selma ha tenido a bien mencionar la exposición del 2002 de Andalucía y la modernidad en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que comisarié también con la ayuda inapreciable absolutamente de José Soto. Fue una exposición casi desmesurada, porque era todo el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, todos los claustrones, todo tal, y reunía más de un centenar de obras largas, de artistas desde el equipo 57, con un prólogo con algunas de las grandes figuras de la vanguardia clásica española, inclusive de la vanguardia del exilio, que habían protagonizado la modernidad en Sevilla, o en Andalucía, perdón, e iba recorriendo diferentes aspectos que no voy a entrar a ustedes a contarles uno detrás de otro, pero que iban marcando los diferentes elementos que fueron configurando la realidad del arte andaluz. Sí me importó mucho que la sección más numerosa de artistas representados y el número de piezas era la que correspondía a los años 70, una vez más. Fueron los años, como les decía, de irrupción en la escena artística y también en la civil y política de una generación que fue protagonista del paso de una dictadura a una democracia y artífice de un cambio profundísimo en las ideas directrices que regían la escena española de aquel tiempo. La mayor parte de esos miembros de esa generación del 70, curiosamente, salvo los que se han muerto, los demás siguen en activo. Lo estaban entonces y lo siguen hoy, que ha pasado unos 20 años. De ahí que dos presencias fundamentales fueran José Guerrero y Luis Gordillo, en los cuales José Guerrero y Luis Gordillo fueron los dos artistas que mejor entendieron los artistas de la generación del 70. Se produjo una confluencia entre el magisterio que podían ejercer Gordillo y Guerrero con la capacidad de absorción de entendimiento y de absorción de ese trabajo que tenían los artistas jóvenes. Estaban en aquella exposición, lógicamente, Manolo Quejido, Guillermo Pérez Villate y Chema Cobo, y también, evidentemente, Alfonso Albacete, como José Ramón Sierra, como Gerardo Delgado, como Juan Suárez. Y se apuntaban dos nombres más jóvenes, que eran José María Bermejo e Ignacio Tobar, que creo que también han tenido un desarrollo muy constante de su trabajo. En un trabajo más reciente he intentado volver a relacionar aquellos artistas de los años 70 una parte de los 90, que vuelve a recuperar, a final de los 90, empiezan a recuperarse una serie de nombres creo que
muchas veces del territorio del cómic o sus alrededores. No es absolutamente novedoso, se ha dado en otros artistas españoles, pero no quizá con tanta asiduidad como se está dando en ellos. Piensen en los nombres de Bach, de Cenci, de Monboy, de Vanessa Morata, de Miguel Seró o de Viola. El número más conjuntado. Trabajan sobre un sistema de imágenes que tiene muy poco que ver con los creadores anteriores. Diversas líneas de investigación en nuevos soportes y procedimientos pictóricos que acentúan el carácter material de la pintura. Así ocurre con Julio Enaya Cavendish o con Andrés Aparicio, que trabaja sobre óleo sobre papel montado en tablas sobre bastidor de hilo. Pablo Castañeda, lámina de pintura acrílica reforzada y bastidor. Rafael Jiménez, plastilina sobre impresión. Ricardo León, acrílico sobre lienzo y estructura de cartón, proyecto encolado. Manuel M. Romero, óleo, ceras y spray sobre papel montado en madera con bastidor, como si fueran los propios materiales los que le llevaran a la abstracción que realiza. O Miguel Seró, resina, fibra de hierro, vidrio, hierro y óleo. El uso de diversas narrativas sustentadas en fórmulas imaginarias que conjugan imágenes divergentes. Fran Baena, que se sirve además de títulos especialmente sugerentes. Ojalá me atropelle un camión. Querer ocultar la verdad o pausa, el posfordismo me está matando. O en metáforas visuales consistentes como Miguel Núñez, o en metáforas visuales consistentes como Silvia Lermont, para quien el caballo representa distintos significados que nos hace ver en cada una de las piezas. Hay también una lectura desenfadada de la tradición propia de la pintura. En Juana Cabrera, clarísimamente, en Cueva 2, Los Ciegos, un declarado homenaje a la parábola de los ciegos del pintor flamenco Peter Breger, el Viejo, o en el caso de Miguel Núñez. Y finalmente, una preferencia clara por la figuración, que no se reúne, sin embargo, modos de la abstracción. Alba Cortés, o que incluso las acentúa dando mayor protagonismo al fondo sobre el que se sostiene una figuración mínima, como Pepe Domínguez, o esa figuración llevada a sus mínimas líneas de reconocimiento. Así ocurre en Sofía González o en Almudena Lanceolal. Una figuración de imágenes fragmentadas o basadas en sutiles sugerencias, como en el caso de Alberto Montes o de Amara Toledo. O una figuración que se sirve de maneras propias de la obra seriada con pánter y reiteraciones, Francisco Javier Valverde. O una figuración crepuscular sobrecargada voluntariamente de materia pictórica, José Luis Valverde, Sormán, quien se sirve además de títulos sustancialmente poéticos. Debajo de mi vestido había un campo con flores alegres como los niños de la medianoche. O una figuración aparentemente sin un sentido evidente que conjuga imágenes de distinta procedencia, Laura Vinoso, quien deja a la sensibilidad del espectador el desentrañamiento de sus enigmas visuales, enigmas que también lleva los títulos: desbordar, bordar, dar, o instrucciones para merendar, los límites del calendario. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Chema de Francisco por invitarme a participar, a la galería por montar este acto. Me da mucho apuro ver a tanta gente de pie y, bueno, sobre todo estar hablando mucho tiempo con gente de pie es poco educado, poco cortés, pero bueno.
Veo que el tema de la pintura andaluza contemporánea genera furor. Solamente Zetangana y Rosalía aumentan el furor. Aunque tiene la pintura andaluza, es decir, que esto parece que está como pan caliente vendiéndose fácil. Yo voy a hacer una reflexión rápida, tal vez para dar pie a la parte de debate, sobre esta cuestión de la pintura andaluza contemporánea y, bueno, sobre un tema que has trabajado mucho, Sema, que llevas muchos años ocupándote de tus coetáneos, de la escena artística sevillana, pero andaluza, y haciendo muchas exposiciones, y creo que hay que reconocer el esfuerzo que has realizado, vaya eso por delante, y también a Mariano, al que conozco hace muchos años, ¿verdad?, y que lleva muchos años en exposiciones de pintura, de pintura española, revisándola sistemáticamente en exposiciones de pintura abstracta, que has hecho en el MEAC, la pintura andaluza que hiciste en el Centro de Arte Contemporáneo que pude ver, es decir, son trabajos referenciales. Yo he escrito sobre muchos artistas andaluces también, y la verdad que cuando tomaba nota me daba cuenta que he escrito sobre una gran cantidad de ellos, incluso la primera exposición que se hizo en el Centro de Arte Contemporáneo cuando se reabre la comisaría, que era en Chema Cobo, y he trabajado sobre muchos artistas andaluces, no solo pintores, dado que mi maestro pues era un artista andaluz absolutamente crucial, que era Nacho Criado de Mengíbar, y bueno, que era un artista vinculado, siempre nombrado como conceptual, pero era algo más que un conceptual. Yo creo que era una de las mentes más y mejor amuebladas de este país, con una capacidad analítica y con un trabajo que sigue ahí presente, ¿no? Es decir, que creo que es fundamental seguir revisándolo. Bueno, pensaba en el asunto de la pintura andaluza, que es un asunto antiguo, que incluso sobrepasa o nos permitiría retrotraernos a tiempos previos al propio siglo XX, y ahora, escribiendo un libro sobre Rembrandt, no voy a hablar mucho de ello, sí me di cuenta o descubrí que la primera obra de Rembrandt que se ve es en un mercadillo de pintura en Sevilla, y se describe así: han traído pintura holandesa de algunos pintores tendentes a mostrar esquemas tenebristas, y un tal Rembrandt, dicen que es una pintura que oscila en el juicio entre ser muy valorada o también tener un carácter tétrico. Bueno, sin duda, Rembrandt, en el diálogo, en la distancia con Velázquez y también con Murillo, pues es una referencia fundamental, y se puede decir que allí arranca toda una gran tradición, y que no solamente Rembrandt y Murillo, sino que los debates de Pacheco son centrales, y que la escena de Pacheco en torno a la tratadística pictórica y esas tertulias que había en Sevilla sobre pintura son la base intelectual de lo que es el mundo velazqueño, que quiere decir la idea principal del canon de la pintura, en la forma en la que se constituye especialmente en el redescubrimiento de Velázquez a través de lo que son las colecciones reales y más adelante del Prado. Pero no me voy a remontar ahí, sencillamente continuando donde deja el relato, donde lo ha puesto Mariano, en los años 70-80, me parece que sin duda hablar de la pintura andaluza pues tiene siempre que ver algo con cómo se ha posicionado la pintura en Andalucía en relación a eso que se llama el gordillismo, más que al propio gordillo. Es decir, cómo el gordillismo, cualquier cosa que sea esto, que puede ser incluso lo que llama Harold Bloom un misreading, una mala lectura productiva, pues ha generado efectos en muchos pintores, y sobre todo especialmente en esos llamados esquizos de Madrid, como ha señalado Mariano, pues muchos de ellos eran nacidos en Andalucía. Por cierto, Manolo Quejido, que lo nombraste, sevillano, que has dicho nacido en Madrid, sevillano también, sí, ¿verdad? Sevillano, y premio Andalucía de las Artes, entre otras cosas. Y entonces, bueno, de Tarifa Guillermo Pérez Villata, de Tarifa al propio Chema Cobo, es decir, que hay una presencia de pintores sevillanos en eso que se llama los esquizos de Madrid. Bien, es verdad que entonces ya no se reivindican como andaluces o como sevillanos, sino que se integran en la escena madrileña y que entienden que son esa nueva figuración madrileña. Creo que un momento importante de la pintura andaluza son esos momentos en los años 80 y 90 en los que hay una serie de conversaciones muy jugosas entre pintores en Sevilla. Hay que decir, porque yo he asistido a muchas conversaciones en las que volaban puñales, en las que se iba más allá de la ironía, ¿no?, a unos sarcasmos tremendos, y en esas conversaciones pienso en Chema Cobo como un gran regateador de la conversación, demoledor, ¿no?,
También Larry Larrondo, José María Larrondo, también pocas veces recuperado, nombrado, pero también, digamos, Curro González, y como en su casa, en el estudio de Curro, pues se podían escuchar allí largas conversaciones de pintura. En unos años en los que una de las figuras centrales de la crítica de la pintura andaluza es, en mi opinión, Kevin Powell, que aunque era un extranjero, era sevillano, y Kevin Powell era andaluz. Y bueno, esto, aunque Kevin está muerto, él no lo negaría. Es más, Ángel González en una ocasión insultó a una serie de críticos extranjeros en Canarias, los llamó guiris, y entre otros a Rosalind Krauss, y dijo a alguien, pero Kevin Powell también es guiri, y dijo, no, Kevin Powell es sevillano. Y él asintió y dijo, poned otras botellas de vino blanco. O sea que demostró que era sevillano, es decir, que tenía ese espíritu. Escribió textos magníficos sobre pintores, yo creo que es uno de los grandes escritores de pintura en general. Sus textos sobre Lasker, sobre Juan Muslet, los textos que escribió Chema Cobo son referenciales y siendo imponentes. También un pintor andaluz excepcional es Manuel Ocampo, nacido en Filipinas, pero sevillano en todos los sentidos. Es más, el tránsito de Ocampo por Sevilla deja una profunda huella, Sevilla en él y él en Sevilla, y en ciertos pintores. Y además va a Sevilla, bueno, desde la estancia en la Academia Española en Roma y en la Academia Americana en Roma, y yo le animo a que vaya a Sevilla porque él quiere ver las procesiones sevillanas para ver si son mejores las filipinas, y llegó a la conclusión que las sevillanas, con perdón, son una mierda al lado de las filipinas, porque las filipinas crucifican a gente. O sea, la gente crucificada. Entonces, cuando vio pasar los santos, dijo, ¿pero dónde están los crucificados? No aparecieron, y se llevó una gran sorpresa, no aparecía gente flagelándose, sangrando, y dijo, ¿y los niños no se flagelan? Dije, no, de momento no, ya se flagelan en la universidad. Y evidentemente, revistas como la revista Figura, también fue una revista crucial, no creo que no se puede hablar del contexto andaluz sin esa revista, La Máquina Española y Pepe Español, es decir, ese debate fue un debate crucial. Yo querría introducir aspectos que tal vez sean ajenos a lo que son los propios artistas, sino el contexto, ¿no? Me parece que hay que plantear qué importancia han tenido o no las facultades de Bellas Artes, las escuelas de Bellas Artes en la formación de estos artistas, que estoy convencido que la mayor parte de ellos han pasado por las escuelas de Bellas Artes, ¿no? Es decir, la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, la Escuela de Bellas Artes de Granada, la Escuela de Bellas Artes de Málaga. Yo he tenido la fortuna de impartir clases principalmente en la de Granada, que como todo el mundo sabe es un antiguo psiquiátrico, y por tanto me vi perfectamente integrado en aquel lugar, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pienso desde la distancia? La de Sevilla, como todo el mundo sabe, es horrenda. No, la Escuela de Bellas Artes de Sevilla es horrenda, es funesta. No solo lo digo yo, lo dice toda la gente que pasó por allí, y es más, el ranking de escuelas de Bellas Artes de Europa, que sacó la revista Frisch, coloca a la última de toda Europa, la Complutense. La Complutense tiene el mérito de ser todavía peor que la de Sevilla. Pero la segunda por la cola es la de Sevilla, escuela marcada también incluso por el Opus Dei y por ciertos contextos bastante sórdidos, ¿no? La de Málaga es muy joven, pero está dando, yo creo que artistas bastante brillantes, y hay algunos profesores... Interpretable todo. Interpretable. Y en mi opinión... tiene que ver con... Sí, y en mi opinión, la escuela que ha sido importante, porque podría parecer que pintura andaluza contemporánea es equivalente a sevillana, yo creo que una escuela importante es la granadina. Y creo que la Escuela de Granada ha dado a artistas muy buenos, porque había profesores interesantes. Soledad Sevilla, que aunque es valenciana, se siente también andaluza y ha donado una parte enorme de su colección al Centro Andaluz de Contemporánea. Rosa Brun, que también ha introducido claves de pintura minimalista y de un rigor constructivo que han influido mucho en los alumnos. Pedro Osácar, que es un artista del norte navarro, pero excelente profesor, y José Frisanes, vinculado al posatlántico, un pintor gallego, que también ha sido importante para los alumnos. Pero es que la nómina de los granadinos es una nómina de muy buenos pintores. La citada Ángeles Abrela, pero el gran pintor, en mi opinión, de esa generación, que es José Piñar, que hizo una exposición memorable en el Centro José Guerrero, pero memorable, un pintor poco atendido, pero en mi opinión uno de los pintores abstractos de este país, no solo Andalucía, más brillantes. Pero qué decir de Paco Comets, que es otro grandísimo pintor, que ha sido un artista además ojeado por Banksy e introducido en Dismaland, que estuvo en la exposición de Dismaland, el único artista español que estuvo allí incluido. Zurita, es un pintorazo también tremendo, ¿no? Un pintor andaluz que en mi opinión es referencial, Santiago Ibáñez, ¿no? Artista también fundamental de la escuela. El caso, por ejemplo, de Carlos Aires, Marina Vargas, es decir, que cuando uno empieza a ver artistas
Eli García, por ejemplo, de los más jóvenes, que ha estado en Iguarte recientemente, como también estuvo este artista. Es decir, Granada, muy buenos artistas, ¿no? También otro contexto importante para pensar qué ha pasado con la pintura en Andalucía es el de la galería. Ya se ha mencionado Juan del Puru, pero yo creo que sin duda Pepe Cobo es importante revisar lo que se hizo con la pintura. No era una galería especialmente tendente a apostar por lo pictórico, pero Rafael Ortiz es fundamental, la labor de la galería tanto en Sevilla como en Madrid. Galerías de otra época, por ejemplo Sandunga en Granada fue también una galería importante, Viñas, es decir, que hacer una revisión de qué pasó a través de las galerías sería bien importante. También otro tema a destacar, qué pasó con la crítica o qué papel ha tenido la crítica de arte en el desarrollo de la pintura en Andalucía. Bueno, desde la época de Moreno Galván ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero sin duda un crítico andaluz singularísimo fue Kiko Rivas, pero dedicó atención a la pintura, pero no solo a la pintura, y en los últimos tiempos más a los basureros de Tomares y a los anarquistas andaluces, casi que a los pintores, que era el tema que más interesaba. Pero pienso, bueno, en críticos como el propio Sema, ¿no? Críticos como Iván de la Torre, Juan Bosco, tristemente fallecido, gran profesor, bueno, de la escuela de estética sevillana, ¿no? Compañero de Diego Romero de Solís, yo creo que una figura que hizo cursos también importantísimos. El último tema, o los dos últimos temas, el coleccionismo. ¿Qué papel ha jugado el coleccionismo de arte con respecto a la pintura andaluza? Es decir, si ha habido coleccionistas andaluces que hayan apostado mucho por ello. Y ayer en Canarias, hablando con un amigo de que íbamos a hacer este acto, me dijo, el efecto más importante, como lo del efecto Guggenheim, es el efecto Sergio Ramos. Bueno, me parece un poco heavy, pero dije, bueno, pero también es importante, porque está claro que las compras de Sergio Ramos, a de León, etcétera, pero sí, pero ha tenido una visibilidad que a veces no es lo que hagas, sino, por ejemplo, también cuando piensas, compró también Chendo, cuando compró los del Real Madrid, Butragueño, es decir, esa época en la que había jugadores del Real Madrid que compraban, eso también era una llamada de atención, porque moviliza a otros coleccionistas y crea, bueno, un aura, un cierto glamour, en que esto es una cosa que se puede hacer. También entiendo que, por ejemplo, es otra galería importante en ese contexto del apoyo al arte andaluz, Fer Francés, que abrió con 3 andaluces, Ibáñez, Matías y Abraham Lacalle, y los 3, y bueno, y en otras exposiciones ha vuelto a introducir jóvenes pintores andaluces. El último tema, los museos. ¿Qué papel han tenido los museos andaluces en el apoyo de la pintura andaluza? Bueno, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ha hecho muchas exposiciones de pintura y ha hecho grandes retrospectivas. La última que yo pude ver, que fue la gran excepcional, la de Rubén, que quiero verla, que es un pintor que me encanta. Bueno, y sí es cierto que ha hecho exposiciones de pintura. El Centro de Arte de Málaga también ha expuesto a pintores y no lo ha despreciado. El Condes de Gavia en su época expuso mucha pintura y mucha pintura de jóvenes artistas granadinos. ¿Cuál es el problema para la pintura andaluza? Que hace que la actitud y el tono del rarísimo manifiesto que ha escrito Sema da Costa, raro hasta decir basta, es decir, una anomalía que tiende al oxímoron, porque dice, está diciendo, hay que reivindicar la pintura como patrimonio inmaterial latente de la humanidad. Será patrimonio material, porque la pintura es materialista, es material, ¿no? Entonces, claro, esta farsa que han hecho ahora de patrimonio inmaterial de la humanidad, el misterio del Che, ¿esto qué es? Patrimonio de la humanidad, el aire de la Amazonía, es una tontería. El patrimonio es material, y el que tenga un lingote de oro sabe que es material. El patrimonio es material, y la economía es economía material. Y esto lo digo desde una perspectiva no materialista, sino hasta rácanamente materialista. Pero bueno, dicho eso, ¿cuál es el problema de un texto que está a la defensiva? Porque parece que hay que defender la pintura. Hay que defenderla porque alguien ataca la pintura. Bueno, la idea es que a la pintura la atacarían los sátiros y perversos del conceptual, que hay unos despreciadores de la pintura, pero esos despreciadores no son solamente abstractos, sino que son concretos. Es decir, hay una serie de agentes del arte que tienden a ningunear o a despreciar la pintura, que incluso tienen fobia a la pintura. O sea,
les sale urticaria cuando piensan en la pintura. Y esos no son gente inventada, sino gente real. En ese sentido, gente concreta. Por ejemplo, está claro que si en Andalucía se presta atención sin conflictos ni complejos a la pintura, no sucede así en el resto del Estado español. Es más, la pintura andaluza, como en tiempos decían de la Manzanilla, no sube bien de Peñaperros. Es decir, no cruza bien de Peñaperros. Es decir, cuando sube el límite de Peñaperros, ahí se convierte en fino o se estropea el vino andaluz. Es decir, ¿por qué al llegar a Despeñaperros la pintura andaluza encuentra ahí un muro, un acantilado, de forma tal que yo pensaba hoy, ¿cuánta pintura andaluza se expone en otras comunidades autónomas del Estado español? Prácticamente casi nadie, salvo Gordillo, que ya no es sevillano, sino que Gordillo es en sí mismo un continente metamórfico, es decir, no es de todas partes y de ninguna. Entonces, ¿quiénes exponen? ¿Qué artistas andaluces exponen en Artium, en el MACBA, en el IBAN, en Esbaluar? Y me fui dando cuenta y revisando mentalmente que prácticamente ninguno, con independencia de la calidad de esos artistas. Y eso es una cuestión que tiene que ver con la ideología estética de esos museos. Y esa ideología es neta y claramente antipictórica, por decirlo claramente. El más neto y claramente antipictórico de los museos es el Reina Sofía. ¿Verdad? El Reina Sofía, cualquier atisbo de que apareciera una pintura está cercenado y forcunido por anticipado. No se acepta. O bien, si se expone, tiene que ser tan mala que no te entren ganas de ver más pintura. Por ejemplo, se hizo una exposición de una tal Vivian Sutter, ¿no? Vivian Sutter, que ha durado un año, que parecía que era una fundación ya, allí que estaba en el Palacio de Velázquez, y no la quitaban ni a tiros. Hubo un momento que pensé que nos enterrarían a todos y seguiría Vivian Sutter allí la pintura, un tenderete de pintura, colgada allí, y como una instalación. Si hay algo horrible es las instalaciones pictóricas. Cuando hablan de pintura expandida te echas a temblar, ¿no? Y esto era pintura colgada en un tenderete. Y era una señora que había hecho unos cuadros en Guatemala o en Centroamérica y que tenía una gran pintura. Era malo, hasta decir basta, es decir, hacía tiempo. Y yo creo que lo hicieron a propósito para decir, vamos a poner pintura, pero que sea tan horrible y esté tanto tiempo expuesta que no quieran verla nunca más. Y esta cosa sí sucede en el museo. Y luego hay que decir que el propio Reina Sofía, el MACBA, el IBAN y todos los otros museos, prácticamente se operan uno, tienen una visión de Andalucía que es totalmente contraria a la pintura andaluza contemporánea. Totalmente contraria. ¿Cuál es la Andalucía? ¿Cuál es la estética, el arte andaluz que hace camino en todos los museos de arte contemporáneo, el MACBA, el IBAN, la Reina Sofía? Pues aquel que tiene que ver con PNV, está entrando ya en un terreno que... con PNV, con Mar Villaspesa y con una serie de exposiciones que se hicieron en el contexto del 92. Bueno, las exposiciones periféricas a la exposición lo hablamos después del 92. No, pero digo que son cuestiones, digamos... Perdona que te interrumpa. Mira, lo que sí es verdad y una realidad, y disculpa, y así ya pasamos la palabra a otros compañeros, que lo que no puede ser es que los directores de museos vengan a imponer su norma, en vez de intentar interpretar las cosas que están ocurriendo y respetar con licencia, con alegría, todos los caminos que se abren, sea pintura, sea fotografía, sea escultura o sea arte sonoro, me da exactamente igual. Es decir, pero lo que pasa es que en España se consiente que los directores vayan a imponer su norma. Entonces, hay algo que encima se aplaude. Y como la pintura les es incómoda a los directores actuales de determinados museos, pues al final no hay pintura. Porque a mí la pintura parece que es fácil, que no tiene un recurso intelectualoide, que no tiene un componente social, es decir, una serie de elementos que le interesan a estos directores, pero bueno, ya veremos qué pasa con esos directores y con su norma, y ya veremos qué pasa con determinados pintores que tú has citado, otro que va a pasar con Rubén Guerrero, que va a pasar con Matías Sancho, que va a pasar con Ana Barriga, y que pasará con Manuel Borja, y ya está. Yo respeto a todo el mundo, o sea, yo intento respetar a cada uno y darle su sitio, independientemente de la religión que tenga. Claro, el problema es que ellos intentan ser muy dogmáticos por lo que no entra dentro de su religión. Entonces, bueno, ya está. Yo espero que Manolo termine su ciclo y que venga alguien que sea más permisivo con la realidad de las cosas que ocurren. O sea, yo no vengo aquí a decir, oye, no, que venga uno que defienda la pintura, no, que sea sensible a las cosas que están ocurriendo. Y las cosas que están ocurriendo son Javier Calleja, pero que no es una cosa que digamos nosotros. Si nosotros venimos aquí a ser observadores del presente para estar pendientes de las cosas que están ocurriendo. Esa es nuestra responsabilidad, no imponer ningún criterio. Entonces, ¿por qué a Javier Calleja no le dan ningún sitio? ¿Por qué a Edgar Planas
o que venga, hija, no era tuyo, pues igual de malo lo que estabais hablando. Pero yo no... O sea, pero es que si nos vamos a poner a jugar a hacer juicios de valor, empezamos a hacerlo. Pero no me empecéis a sacar nombres que a cada uno le parece que deberían de estar en algún Pero sitio. yo no estoy diciendo que deberían estar hechos. ¿Por qué no le dan un sitio? O sea, ¿cuál es la aplicación? Tiene el mismo derecho que cualquiera. Yo creo que se están metiendo en un Vale, ya está, ya está. Cierro, si te parece, mi opinión, y paso a Paco para que él diga lo que quería. Yo sí creo que hay unos criterios estéticos y dogmáticos, más o menos dogmáticos, que han hecho que en Andalucía, y esto lo quería decir, en el contexto local, autonómico, regional, la pintura goce de buena salud, que además goce de buena salud galerística, museística, crítica, curatorial, pero que tenga poco recorrido fuera de Andalucía. Y además también, y en eso, con fenómenos también de pintura muy importantes en otras autonomías, por ejemplo la pintura vasca, que tiene un desarrollo últimamente muy potente, y que también reivindican su papel frente a la lectura de que los vascos solo fueran escultores, ¿no? Porque, por ejemplo, gente como Damaris Pam y toda la gente que está saliendo son pintores, o desde la época de Mondarain hay pintura muy buena, incluso gordillistas o seguidores de Gordillo, también, donde tuvo un impacto, incluso en una época más fuerte casi en Andalucía. Pero bueno, solamente quería decir que el panorama en Sevilla sí es singular, que sí es un panorama a estudiar contextualmente sobre qué pasó en la galería, qué pasó en las facultades, qué pasó con la crítica, todos los agentes que intervinieron, y que sí es bueno que tal vez se pueda hacer algún día un gran libro sobre esto, que creo que lo tiene, o sea que hay tema para hacer un buen libro. En general no creo que haya libros así potentes sobre lo que ha sucedido en las autonomías artísticamente en los últimos tiempos, pero Andalucía sí que tiene en la pintura un factor cohesionador importante, porque hay una gran cantidad y una notable calidad de pintores, únicamente eso. Buenas tardes. Yo estoy siempre a favor de lo físico, a favor de la fisicidad y la materialidad de las cosas, ¿vale? Respetando todo tipo de artes, el arte contemporáneo básicamente es abrir fronteras y interviene la música, el performance, la performance, la instalación, etcétera, etcétera. Pero si hay algo clásico, y lo clásico es clásico porque aguanta siglos y milenios, es la pintura. Y lo que me atrae de la pintura es la fisicidad, es decir, el tocarlo, el verlo con los sentidos. Lo puedo tocar, lo puedo oler, lo puedo mirar, ¿vale? Entonces soy absolutamente un forofo de la pintura. Pinto desde niño y llevo comprando básicamente pintura, siempre cosas físicas, también escultura, pero cosas físicas. Jamás compraré un NFT, por ejemplo. Pues más de 30 años, ¿vale? Dicho eso, yo estoy aquí, hay dos grandes críticos. Mariano nos ha hecho una revisión histórica súper interesante. A mí se me había olvidado casi todo. Lo he seguido, es decir, lo he vivido, pero se me ha olvidado. Y Fernando, bueno, pues ha ido mucho más allá de la revisión, contando cosas con las que básicamente estoy de acuerdo, ¿vale? Soy un enamorado de la pintura y Andalucía es un nido de pintores. Lo ha sido siempre. En este momento, quizás más que nunca, o con una notoriedad mayor que nunca. Hay muchísimos y muy diversos. Pero me llama la atención una cosa, y es que como pintores solamente salen cuando hay un equipo. Es decir, Young British Artists, Tras Vanguardia, en España Atlántica, la nueva figuración madrileña que comentabas, los esquizos, etcétera, etcétera. Y nunca ha habido una escuela andaluza como tal escuela saliendo en paquete. Creo que es una gran oportunidad en este momento. Es decir, la exposición que hay aquí, tengo que verla más, pero me parece magnífica. Magnífica, pero ninguno de ellos va a salir en solitario. Y creo que es un buen momento donde han despuntado varios, algunos internacionalmente. El problema es que me estaba acordando cuando mencionabas a Manolo Salinas, para mí uno de los grandes, que ha muerto con el COVID, en el confinamiento, uno de los grandes que no tiene ninguna repercusión internacional, ni Gordillo tiene repercusión internacional.
perdió el tren cuando le querían exponer, no os acordáis, en Nueva York y tal, y no lo han tenido. En este momento posiblemente pudiera ser, pero quiero alertar, yo llevo siguiendo el mercado muchos años. El otro día estaba repasando las revistas de las subastas, que es una parte perniciosa del mercado, de hace 30 años. Y cualquiera que los vea dice, joder, es que han desaparecido. Todos los que mencionas, Mariano, es que han desaparecido. Incluso los amantes del arte, los que están comprando, los que visitan galerías, museos, no los conocen, ¿vale? Y eso trasciende más allá de las modas. La moda es fundamental, el ser humano necesita cambio permanente. Y la moda es una necesidad de cambiar, ¿vale? Y entonces los recién llegados solamente recuerdan lo normal y olvidan la historia. Yo, por ejemplo, ya te digo, todo eso lo reconocía. Echaban falta la revista Figura y todo el grupo aquel que he mencionado. No hay que perder esta oportunidad. Y entonces a mí me gustaría hablar un poco de mercado, pero más bien como diálogo. Pero creo que es muy importante para esta joven generación conocer la trituradora de carne en la que se ha convertido el mercado contemporáneo en este momento, cosa que no había pasado nunca. Y que estén alertas y que tengan cuidado. En este momento, el arte es un activo monetario más, como pueden ser otros, ¿vale? Y me da la impresión que ese mercado se está convirtiendo en el mercado de las criptomonedas. No tengo muy claro, yo compararía lo que ha pasado este último mes, por ejemplo, en las subastas, que eso es solamente una pequeña parte. Yo he visto paralelismo con dos cosas. En una cena, un directivo alto de Mediaset decía, joder, que a veces se sentía mal cuando creaban artificialmente esta gente famosilla para soltarla al ruedo con los leones, para triturarla, para luego darle una patada y dejarla una colilla en la calle. Eso sí, se habían forrado la audiencia, los medios, se había forrado la publicidad, el paradigma podía ser la Veneno. La Veneno se convirtió en alguien famoso, la usaron absolutamente, no sé si llegó a hacer anuncios de televisión, pero muy probablemente alguna marca se aprovechara de ella, ¿vale? Pues hay algo de esto en los mercados del arte en este momento. Y por otra parte también me suena un poco a las criptomonedas. El mundo de las criptomonedas básicamente es gente muy joven, con poca formación financiera, que ve que eso crece y la ambición, el desconocimiento les lleva a comprar cosas que desconocen, ¿vale? Lo que está pasando en el mercado, me estoy refiriendo al mercado de las subastas, es verdad que voy a hablar, que es lo más notorio y público. El mercado del arte es un tanto opaco, realmente todas las estadísticas que se hacen sobre el mercado es en base a subastas, lo cual es falso, porque cuando una feria te dice, pues ha vendido tal y cual, bueno, pues es muy parcial, muy subjetivo, pueden ocultar o pueden exagerar, realmente son las subastas. Y lo que ha pasado, estamos viendo que el arte serio, antes voy a hacer una distinción entre el arte serio y el arte banal o ocurrente. El arte serio es un arte museable. El arte serio es el que está en museos, en colecciones importantes, en bienales, respaldadas por galerías importantes y que está en los libros de arte. Ese arte serio, en las subastas, no está teniendo resultado. Los nuevos compradores, los grandes compradores de arte serio ya los tienen y los jóvenes los desconocen o no les interesan. Y es absurdo ver como gente recién sacada, carne para picar, menores de 30 años, en las últimas subastas han alcanzado 5 y 6 millones de euros, unos tíos absolutamente desconocidos, ¿vale? Eso es carne para picar. Es decir, el iluso que esté comprando, otra cosa que quiero decir, hoy día no sé si hay amantes del arte en las subastas, o incluso comprando en las galerías, son inversores. Y muchos de ellos, como todo recién llegado, es un inversor atrevido e ignorante del mercado. El neonato, el recién llegado a cualquier sistema, conoce lo último, ¿vale? Y entonces lo que conocen es que gente joven, no voy a citar nombres, nacionales e internacionales, que valían 2 duros, ahora valen muchísimo y siguen metiendo dinero. Eso es súper pernicioso. Históricamente todos hemos conocido lo que ha pasado. En España tenemos un caso muy claro, lo voy a citar, que fue Grotto. Grotto es un señor, muy buen artista,
una especulación tremenda en los 80, cuadros que no valían absolutamente nada, a un precio normal, la gente se volvió loca, empezaron a subir hasta que llegó un tope, y cuando los inversores habían comprado, todo el mercado se inflacionó de Brotos, y Broto desapareció, no le interesa a nadie, no le interesa a nadie. Del mismo modo que todos los esquilmados por las criptomonedas posiblemente no quieran volver a saber nada de eso. Va a pasar esto, es una cosa súper perniciosa. Entonces, lo que está pasando en las subastas es el arte clásico, preferenciado, en los libros de arte, en los museos, el arte serio, me estoy refiriendo a Carl Andre, me estoy refiriendo a Soluy, me estoy refiriendo a muchísimos. En España, Saura era un tío fundamental, es decir, si ha habido un grupo como grupo que ha salido de este país, fue en la dictadura franquista, todo el grupo del Paso. Hoy día Saura no vale nada, no les interesa a los nuevos. Los antiguos, los coleccionistas serios ya lo tienen, a los nuevos no les interesa. De alguna manera el arte contemporáneo, no hablo del sevillano, hablo en general, el nuevo arte contemporáneo es un arte real, es el buen arte, es el que da el espejo de la sociedad en la que vivimos. El arte contemporáneo es tremendamente banal e infantiloide, porque estamos viviendo en una sociedad banal e infantiloide. Bueno, a lo mejor pasa la historia por eso, pero solamente pasarán algunos pintores, no pasarán todos. Personalmente a mí me parece que todo lo que está saliendo en las subastas y en el mercado, con la complicidad de las galerías, hay galerías importantísimos que están legitimando social y artísticamente unos artistas que no van a ningún sitio. Es decir, el arte serio, voy a hablar del banal. El arte banal son ilustradores de cuentos infantiles pasándolo a una tela. Eso es el arte banal, ¿vale? El arte serio es un arte de ruptura, que significa algo, que tiene seguidores, que sea museable. No es el que está saliendo. Lógicamente, es decir, no quiero decir nada de esto, aquí no veo un arte infantiloide, ¿vale? Estoy hablando en general, que es lo que las grandes galerías importantes para hacer caja, que son los que suben rápidamente, están haciendo. Entonces, hay una gran oportunidad en esta generación, siguiendo a las generaciones anteriores también de grandes pintores que no consiguieron nada en Europa. Acordar de Salinas, de Manolo Salinas, que era un tío importantísimo y que casi no llegó ni a Madrid, ni a Cantabria. Absolutamente local y para mí un tío importantísimo. En este momento tienen la posibilidad, como grupo, y ya algunos de ellos han despuntado y puede ser la punta de lanza, de llegar a algún sitio. Ahora bien, si estamos hablando de los mercados de valores, los valores todos tienen un cuidador. Los valores bien cuidados. De tal manera que no permiten que el valor caiga, no permiten disparates. Si está subiendo mucho, empiezan a vender sus propias acciones. Jeff Koons decía, él venía de la bolsa, que cuando alguien te compra un cuadro se convierte en un accionista de tu empresa. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Es decir, un artista tiene accionistas, pero no tiene un cuidador. El papel de cuidador, para que no se especule con él, corresponde a las galerías. Lo que no es posible, yo recuerdo a Matías. Matías yo le conocí en el año 2001, Matías Sánchez. Estaba paseando por Arco y había un cuadro de 2,5 por 2,5 en el que escribía: ningún banquero comprará este cuadro para su putita. Yo me quedé en shock. Dije, joder, maravillosamente pintado. Yo le compré unos cuantos cuadros. Matías Sánchez en este momento está triunfando internacionalmente porque es bueno y eso suele pasar, o al menos puede pasar, porque no basta con ser bueno en pintura. Hace falta tener mucha suerte, tener un padrino. En las escuelas americanas, en los MBAs, lo primero que te dicen que la tarea más importante que tienen para el futuro es conseguir un buen padre. En pintura pasa igual. Entonces no basta con ser bueno, pero sobre todo lo que podemos hacer, la suerte no se puede traer, es tener cuidadores de esos valores. Hoy día están comprando. Los grandes cuadros no los compran ni los inversores, los grandes cuadros los compran
los cazadores de trofeo. 200 millones por un Warhol. Eso es un trofeo. No es ni especulador ni inversor, es un puro trofeo, como quien pone la cabeza de un elefante en la pared. Pero me he perdido. Los cuidadores, ¿vale? Es fundamental. El buen arte va madurando con el tiempo. No es, los Rolling siguen 40, 50 años han cumplido, ¿no? 50 años. No es flor de un día, no es una buena exposición, no es un disco, ¿eh? Entonces tiene que tener un crecimiento paulatino, poco a poco, acompasado con reconocimiento de museos, de exposiciones, de bienales, de colecciones importantes y galerías importantes. Desgraciadamente, como casi todo, manda el mercado. Antonio Machado decía que todo necio confunde valor y precio. Está bien, pero el que mejor lo ha descrito es Warren Buffett, cuando dice que precio es lo que pagas, valor es lo que recibes, ¿vale? Es decir, el mercado no manda. Manda la calidad pictórica, histórica, como precursores, como rupturistas, como sea, o de grupo, que te ampare un grupo, que no deja de ser una marca, ¿vale? En solitario es muy difícil. Entonces hace falta un cuidador y sobre todo, que este grupo, si quiere salir de pintores andaluces, que hay muchísimos más de los que hay aquí, realmente tienen que cuidarse de este mercado realmente triturador de carne que hay. Muchísimo cuidado y ponerse en manos de cuidadores que vigilen un crecimiento sostenido de los precios. El otro día estaba en la galería uno de los grandes artistas que hay, alemanes, es Butcher, y un cuadro como ese, pues es que valía 40.000 euros. Cuando cualquier, sin ánimo de ofender, pringadito, recién llegado, que hace una pintura, no voy a decir si es buena o mala, joder, de repente se está vendiendo en 70, 80, 90, 100. No tiene ningún recorrido. Eso es para recién llegados, desconocedores del mercado. Yo no sé si he sido un poco duro contando todo esto y mucha gente no estará de acuerdo, pero para eso estamos, para hablar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, yo soy Laura. Pues yo voy a partir hablando de lo que yo conozco. Hemos hablado de escuelas de bellas artes, hemos hablado de la inmaterialidad de la pintura también, de las generaciones, hemos empezado hablando de toda la parte histórica, ¿no?, que ha pasado por Andalucía. Yo creo que nosotros como generación no tenemos mucho que ver con Equipo 57, con El Paso y todo este movimiento que estuvo en aquel momento, porque los años 50 no son los años de ahora, ¿no? Eso para empezar. Creo que tenemos mucho más que ver con la generación que surgió en los 80, por ejemplo, con Rogelio López Cuenca, con Abraham Lacalle, con Abredano escribiendo la revista Figura, la de Luis Moralidad. Creo que tenemos que ver con lo que sucedió también en Sevilla, con la Richard Channing, con Miki, Fer Clemente, Juan del Junco, que realmente no fueron, sí, se formaron como la Richard Channing, pero luego individualmente todos han ido por su camino, ¿no? Y han ido creciendo como artistas. Entonces, yo en ese sentido sí que pienso que nuestra generación es mucho más abierta. Estamos en un momento en el que está todo mucho más abierto. Nosotros somos una generación que ha vivido del cómic, es verdad, de lo infantil, de ver, pues yo qué sé, manga, anime, de ver cómo el internet está llegando a nosotros, o sea, por supuesto vivimos en el mundo de las redes sociales, de tener que pues ver nuestra obra desde una perspectiva distinta, porque ahora la imagen de la obra en sí tiene incluso, creo, mucha más importancia que antes, porque al final es lo que nosotros, por ejemplo, colocamos todo el rato en redes sociales, o sea, le damos mucha importancia subconsciente o conscientemente. Y con respecto a la escuela de Bellas Artes, yo ya he dicho que la de los cercanos, a mí la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que yo estudié allí, por ejemplo, a mí me pareció que tenía una cosa muy buena, que era que enseñaba a la gente a dibujar. Y a mí eso me parece importantísimo.
Luego es cierto que, por otra parte, también podría haber pues insistido más en que todo estudiante que pasara por Bellas Artes conociera a Rafael Ortiz, a Recon Criado y el resto de galerías que son maravillosas que están en Sevilla. Creo que como generación partimos de todas las generaciones que he nombrado antes, que tenemos referentes como Miki, como Rubén y como Patricio Cabrera. Tenemos ganas de salir fuera también, o sea, como hizo José Guerrero cuando se fue a Nueva York, Gordillo cuando fue a París. Y creo que creemos mucho en la pintura, o sea, porque para empezar, porque nosotros nos hemos metido aquí porque tengamos algún propósito que no sea querer la pintura y que venga hecho como de voluntad, que nazca de dentro, ¿no? Si no nos hubiésemos metido en otra cosa. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que como generación, pues es una generación con muchas ganas y que, por supuesto, ya cada uno debe de continuar su camino con naturalidad. Y no sé cómo funcionará el coleccionismo dentro de unos años, porque yo no soy coleccionista, soy pintora, pero desde luego sí sé que venimos de unas cuantas generaciones andaluzas con las que hemos coincidido además por ejemplo, pues al salir de las exposiciones, ¿no? En Sevilla salía de cualquier exposición y tomaba una cerveza con Javier Parrilla, por ejemplo, que es un pintor maravilloso. Entonces, en ese sentido, creo que partimos de una buena base y que aquí hay muy buena pintura. Eso puedo decir. Ahora vamos a intentar ser más breve. Una cosa que sí me parece interesante para reivindicar una escuela de pintura andaluza como algo inmaterial, y es lo que me refiero en el manifiesto, es que un componente fundamental dentro de Andalucía es lo social. Pero lo social es la labor que hizo Pepe Soto, Paco Molina, la que ha hecho Ignacio Tobar, es decir, cómo las generaciones se van conectando unas con otras, como Pepe Soto le montó la última exposición a Matías Sánchez de la Galería Mecánica, es decir, cómo se van interconectando unas gentes con otras para crear una especie de sentido de pertenencia que en Sevilla en particular, porque hablamos mucho de Sevilla, estamos focalizando mucho en Sevilla, pero solo un tercio de los pintores que tenemos en la exposición son sevillanos. En Sevilla en particular, sí que ese carácter vivencial es muy importante. Es muy importante porque hay una especie de legado, de compromiso, donde los pintores que van llegando, que muchos están aquí, pero ya se conocen de antes, con los que van coincidiendo y van hablando, en exposiciones, en inauguraciones, es decir, hay una especie de integración natural que no se va forzando, y eso sí que hace también que se perpetúe un algo. Se perpetúa un algo que tiene que ver pues, con la Galería Pasarela, que sería el punto de arranque, el 65-68, la Galería Juárez de Ipurdo, donde fue fundamental la labor de Pepe Soto y de Paco Molina, bueno, y Gerardo Delgado, por supuesto, también. Después, toda esa generación de los arquitectos, en los 80, por supuesto, la revista Figura, pero también una exposición como Ciudad Invadida, fue la primera gran exposición de gente joven, de pintores jóvenes, que se hace en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, que con Isabel y Ignacio Tobar, que le da la oportunidad, selecciona a 15, 16, 18 artistas, todos de 20 y pocos años, que todos han hecho carrera. Curro González, Patricio Cabrera, La Calle, Pedro G. Romero, Salomé del Campo, todos han hecho carrera. Después de los 90 hay un periodo peculiar, y a partir de finales de los 90, curiosamente llega una generación con mucha fuerza, la generación de Miki Leal, Torri, Javier Parrilla, Fernando Clemente, Cristóbal Quintero, María José Gallardo, que ellos reivindican la pintura para ir un poco contracorriente, porque todo el mundo estaba apostando por el vídeo y por la instalación. Entonces ellos, para ir un poco contra lo que estaba de moda, crean su espacio propio. Y sí que es interesante cómo esa parte social que ha permeado hasta Madrid, es decir, Nave Oporto es lo mismo que Miki tenía cuando estaba en la facultad. Tenía un estudio que se llamaba el Estudio de la María, y tenía Norberto Gil, Javier Parrilla, Manolo Bautista, y estaban todos en un estudio, pero es que eso después se continuó en la Richard Chaney Foundation, que después lo heredó Sala de Estar. Y después hubo otro grupo en Sevilla, que fue La Bañera, que fue Ismael Lagares, José Carlos Naranjo y Alejandro Butubol, que también tienen esa convivencia. Pero es que hoy en día vas a Sevilla y la mayoría de los estudios son también compartidos. Es como un epicentro, que es el estudio que tiene actualmente Pereñigue, Rubén Herrero, Fernando Clemente, Miguel Gómez Lozada, Irene Infante y Manuel M. Romero, que está aquí. Es decir, esa conexión
es natural. Entonces, lo que sí me gustaría preguntar a los más veteranos también, a Laura, es si existe algo en particular que tiene que ver con ese componente social. Pero desde hace tiempo, Mariano, te pregunto a ti primero, y si tú lo ves como esa parte natural. Yo es que personalmente, y desde los años míos de formación, esa confluencia de gente se ha dado generalmente en los diferentes lugares. Quiero decir, la generación del 70 madrileña es una generación que confluye en toda una serie de artistas distintos. En su caso, además, se da una confluencia con poetas visuales, con músicos, con arquitectos, con artistas experimentales, pintores, artistas abstractos, artistas figurativos. Se da también en los años 80, en un momento determinado. Lo que sí creo que ocurre también es que hay momentos y lugares de puntos de intensidad. Es decir, cuando hablamos de que en los 80 es la escultura, es porque en los 80 la escultura vasca adquiere una potencia renovadora de la escena a la que se plantea, como lo fue la generación los artistas de los años 70, que no son una generación porque son de diferentes edades. Pero esa confluencia se ha ido dando generalmente. Eso que comentaba ahora Laura, lógicamente, de verse y hablar en nuestra juventud, porque ahora mismo tengo una exposición en Ponce y Robles con obras de los artistas de los años 70 que yo conocí y con los que tuve trato directo. No es una exposición sobre los años 70, es sobre aquellos artistas que yo conocí con los que tuve trato. Eran gente que entonces tenía 19, 20 años y 21, que confluían todos ellos, que nos reuníamos en las parras de Carrión todos los días para comer y hablábamos. Quiero decir, en el mejor sentido del término, que Miki, etcétera, no han descubierto ningún Mediterráneo. Ha sido un comportamiento que ha sido normal en el mundo del arte, al menos a mi modo de verlo. El corrado social y la pintura. Sí, en Andalucía no cabe duda de que se añade un componente de lo que es también la vida en la calle y el modo de socialización y de construcción de relacionalidad, ¿no? Hay que recordar que un libro tan singular como El espíritu de Loire, El espíritu de la ley de Montesquieu, dice algo influye la meteorología en la configuración de los lazos sociales, es decir, que la forma de entender las relaciones y la vida en ciertos contextos, uno lo ve cuando va a Nápoles y cuando va a Rovereto, ¿no? al Ticino, pues se da cuenta de cómo se llaman todos italianos, pero tienen perspectivas vitales y formas de entender su relación y su forma de andar por la calle y de cómo quedan muy diferentes, ¿no? Pero yo también compartiría que, siendo importante, y creo que eso es un elemento que has marcado muy bien, o habéis marcado muy bien, que hay una conversación continua, ¿no? Una conversación que se va ampliando y que va haciendo cuerpo, que va haciendo máquina común. Yo sí creo que, en general, si se hiciera un mapa de las distintas zonas artísticas en España y cómo se han constituido comunidades artísticas, son todas frutos de larguísimas conversaciones, ¿no? Por ejemplo, la escuela vasca que se menciona, Chomin, Pello, Vados, ¿no? Moraza, bajo la referencia tutelar de Oteiza, fundamentalmente de Jorge Oteiza, pues ellos desde la Facultad de Bellas Artes allí y apoyándose en Artelecu, que fue crucial, pues eso creó una estética muy variada, con un desarrollo enorme de artistas que hicieron mucho recorrido también nacional, artístico, internacional, que pisaron muchas bienales, que estuvieron, es decir, esa gente llegó, muchos de los discípulos de esa generación, aparte después de arreglársela sin el padre, que se llama así la muestra que se llama Artelecu, pues fueron para documentar, fueron a Bienal de Venecia, fueron a Sydney, es decir, han hecho un camino largo, ¿no? Pero el contexto también catalán, que parece que siempre son los conceptuales de Cataluña, hay también allí un debate largo de la pintura, ¿no? Pensemos en Ferran, en Grau, en Salet Grau, es decir, en Concha Pradas, es decir, hay también allí mucha gente dándole, ¿no? Y el movimiento anterior también de reivindicación de territorial pictórica, que fue, aunque tuvo poco recorrido, Muelle de Levante, que fue lo que hizo Bonet con la pintura valenciana, la metafísica valenciana, también era gente allí pintando y además
tratando de ser cohesionadas y de hacer un discurso, bueno, que tuvo poco recorrido, pero tuvo a un crítico importante defendiéndolo, hubo exposiciones, se hicieron catálogos, también se hicieron muestras a través de Maynini Lolita, o sea que tenía también como esa especie de vínculo, una galería en Valencia que tenía sede en Madrid, es decir, lo que pasa con Rafael Ortiz, lo que pasa también con tu galería, es decir, que había esa dinámica. Pero sí creo que el arte es una larguísima conversación y si no existiera ese vínculo de gente de distinta generación, mal estaría la cosa. Es decir, yo creo que los artistas, yo soy extremeño, los artistas de la mía es una región ultraperiférica, o Canarias, donde estaba yo ayer, tienen muchas veces por necesidad que ir hacia capitales, ¿no? Y buscar el salir del lugar. Y eso, digamos, marca también cómo se rompen a veces las conversaciones y cómo se crean otras dinámicas que salen más allá del sitio. Un factor del que creo que es crucial es que la dinámica cultural y del arte y del capital artístico en general en nuestro país, de la repercusión crítica del arte, es que en España el arte y la cultura se volvió más centralista y hipercentralista en las últimas décadas. Y es algo que cuando vives en Madrid no te lo planteas, pero si de repente vas un día y te tiras una semana hablando con artistas como yo estaba en la Palma de Gran Canaria, te dicen, oye, ¿os dais cuenta que los de Madrid no dais bola a nadie que no esté instalado en Madrid? Y esto ha sido, yo creo que una cuestión fundamental de una conversación que es geoestratégica, que es el fracaso del Estado de las autonomías culturales. No hay nadie que se preocupe de crear formas de exponer, mover, ampliar el lugar en el que una conversación se desarrolla, porque si una conversación, si un contexto del arte se mantiene en un círculo muy estrecho, se cae en el chismorreo, se cae en una lógica de patio de vecinos, ¿no? Se caen maldades y pullitas y clichés y guiños de complicidad tontorrones. Y uno cree que ha descubierto el Pacífico y está mirando el muchaco. Entonces sí creo que es bueno en algunas ocasiones que fluyan las cosas a otro nivel. Por eso mi preocupación, ya digo, con la pintura andaluza es que siendo, no cabe duda, un fenómeno que se ve aparecer desde hace años excelentes pintores, y algunos de ellos claramente si los ves en muestras, en ferias o los ves a un nivel pues, muy bien posicionado con respecto a artistas de otros contextos internacionales, etc. ¿Por qué hace tan poco recorrido? Yo creo que principalmente porque el Estado de las autonomías se blinda y decide solo exponer artistas del contexto propio y si no es eso, lo único que se internacionaliza y se le da viabilidad es a una especie de lengua franca de algo que creemos que es internacionalizable. Pensemos que prácticamente los envíos españoles a bienales, a todas, no me refiero solo a Venecia, de los últimos tiempos, salvo la excepción de Barcelona, que fue una anomalía en los nombramientos de los últimos años, ninguno ha sido de un pintor. Ya no digo andaluz, ninguno. Ninguno ha sido de un pintor. Pero en la Bienal de San Pablo, los envíos españoles, ninguno ha sido de un pintor. Y y la Bienal de Estambul, que también paga la Agencia Española de Cooperación, ninguno ha sido de un pintor. Ha ido una artista andaluza, ¿cierto? Muy buena, Cristina Lucas, que ha ido, pero no es la pintura especialmente lo que a ella parece. Y sí creo que eso, bueno, pues hace que la conversación muchas veces sea cuál es el techo que no rompe, que tiene que ver también con cómo se cohesionan discursos, cómo son los círculos del reconocimiento, ¿no? Hay una cuestión que es Alan Bowles, que dirigió la Tate, hizo un libro que se llama The Condition of Success, que es cómo llega un artista a posicionarse internacionalmente. Ese libro no está traducido al español, pero es un libro que sacó él y dijo, son círculos concéntricos. Primero tus pares, tus compañeros de generación. Y eso casi sucede ya en la Escuela de Bellas Artes, cuando uno empieza a ver un pintor, una pintora, un compañero que trabaja muchísimo, que genera una obra que a ti te va sirviendo como de referencia, se convierte un poco en cabecilla y aglutinador. Eso pasa en todas las generaciones, desde el año de María Montaña, alguien que cohesiona. Luego viene el reconocimiento, uno de los pares, el que tiene que ver con un reconocimiento exterior de los mentores, de los profesores, de la galería, del crítico, del coleccionismo, del museo, de las ferias de arte, de las bienales. Esos círculos hace tiempo eran concéntricos. Era una piedra que se arrojaba y generaba ondas. Hoy no, hoy son excéntricos. Porque hoy, como dice Paco, de repente aparece un artista, yo lo he visto en Shanghai, por ejemplo, y vas, o en Kuala Lumpur, de repente vas a Malasia y ves un artista y preguntas, ¿quién es? Un artista indio, fulano de tal. ¿Y qué precio tiene? Que eso te quedas muerto, ¿verdad, Paco? Eso pasa y te dicen, vale $800.000. Y dices, ok,
Me enseñas el dossier de cuál trayectoria y dice First Exhibition, primera exhibición. Dices, ¿la primera exposición? ¿Cuál es esta? Este es el primer cuadro que mostramos de él. Y dices, coño. Y luego hablas con los galeristas y te dicen que el dinero indio, si es un artista indio, le han comprado para sostener al arte indio en el mercado internacional. Y si es dinero malayo, en Malasia. Y si es dinero chino, en China. En España, y esto lo ha dicho Paco, ver hoy un catálogo de subastas es la comprobación, no del fracaso de la pintura andaluza, del fracaso de la pintura española en su totalidad. Los precios en los que salen las obras en las subastas. En España, los precios a los que se rematan, a los que salen los cuadros de los 60, 70, 80, es alucinante. Es alucinante. Y no lo sostiene ni el coleccionismo que le interesaba sostenerlo, ni el galerismo que le interesaría sostenerlo, ni los museos que deberían sostenerlo. Porque si tú sacas artistas, Alfonso Fraile, por cierto, pintor andaluz, que se olvidan, y extraordinario pintor, ¿no? Que lo que hizo exposiciones en Soledad Lorenzo buenísimas. Bueno, tuvo mala suerte porque su generación quedó como postergada. La primera inauguró Soledad Alfonso Fraile. Bien, pues resulta que Alfonso Fraile sale en subasta los cuadros. Precio de los cuadros. Paco. Ridículo, no, es ridículo. Con Barbadillo para sumar. 2 por 2. Barbadillo. 800 euros. ¿No? Estás hablando de un artista muerto, histórico, con obras en museos y sale ese precio y no se nadie empuja cuando salen. Eso es un drama. Es verdad que hay gente joven que está cogiendo otro camino. Pero para que se mantenga, como ha dicho Paco, hay que sostenerlo críticamente, hay que sostenerlo curatorialmente, tiene que haber un proyecto de difusión internacional del arte español. Si solamente es arbitrario y salga el sol por donde salga, ahora está muy contenta la gente, sí, porque han ido 2 españolas vivas y 2 muertas a la Bienal de Venecia. Y una de las muertas es Maruja Mayo. Acabáramos. Si el arte español en el 2022 promociona a Maruja Mayo, pues los demás, los jóvenes, tenéis que directamente pegaros un tiro en la sien. No quiero que lo hagáis, pero os lo digo. Bueno, le pregunto a Paco, después a Laura, después abrimos un turno de palabras, si os parece. Bueno, a Paco le pregunto, que me ha parecido muy interesante su intervención, porque está hablando de cuidadito con el mercado y la especulación. Hay que mirar las cosas a largo plazo, de toda su colección, de toda su experiencia como coleccionista, quién se ha mantenido bien en estos últimos años y quién ha sido un bluff total. Vamos a ver. Es que es interesante hablar de cosas concretas. No sé si os acordáis cuando la Caixa presentó la exposición de la Transvanguardia en castellana, en una edición que era de la Caixa, que ahora ya no es la Caixa, no me acuerdo qué edición era, que todo el mundo quedó fascinado, ¿vale? Bueno, ninguno vale nada. Lo que le pasó a Broto le pasó a Sandroquía. Bueno, pero Cookie también Cookie. Realmente solo Clemente sobrevive. Pero de los jóvenes pintores americanos, pues el que ha sobrevivido es el, dicho con cariño, el más torpe, un post-picasiano, que era Codwell, porque los demás han ido al garete. Un artista como Schnabel, que es de los grandes del siglo, pues no vende porque a la gente le cae mal, porque es un chuleta, que cena en pijama pero es un gran artista. Se le perdonará cuando muera y se le reconocerá, pero no existe. Salvo Kondo desapareció. Jambre es artista. Pues bueno, se está sosteniendo más o menos Damien Hirst, pero el resto no. Bueno, se paga todavía por ellos, pero es que hay tíos de 28 años que el viernes pasado, una chica, ahí vamos, una chica sin currículum, 5,5 millones de euros. Entonces el comprador está comprando eso, no está comprando. Entonces, ¿quién se ha mantenido? ¿Quién se ha mantenido? Pues a la larga, pues los clásicos están mantenidos. Y Kiefer no vale nada. Kiefer no vale nada. Vamos, no vale nada. Pues comprar por 100.000 euros Kiefer. Y resulta que los jovencitos, bueno, todos conocemos los españoles que creo que están cometiendo un asesinato con ellos. Todos tenemos en la cabeza quiénes son.
Les hay mejores y peores, pero que están triunfando internacionalmente, pero es carne, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, carne para picar. ¿Pero a quién te refieres? Porque No voy a decir nombres no pasa porque... nada, está bien equivocarse. No voy a decir nombres. Tenéis que imaginarlo. Bueno, esos tres. En serio, no, que tampoco pasa nada. No. Hablo en general, no voy a hablar de nadie en particular, porque ¿cuánto tiempo se van a mantener? Lo que te quiero decir, cuando ese inversor que ha pagado esa cantidad, ante el pánico de ese valor en bolsa, caiga y lo suelte todo, no van a levantar cabeza. Pero es que galeristas importantes que les están respaldando, lo sabemos, Almin Revich, varios, están haciendo caja. Pero nuestra misión no es juzgarlo, es observarlo y comentarlo. O sea, que le va bien, fantástico. No los juzgo, alerto, me da miedo lo que se está haciendo con ellos. Y que no tengan un cuidador de ese valor, de esa acción, sino un explotador, como son determinadas galerías, eso que les legalizan y dice, coño, si esta galería tan importante como Almin Revich les está manteniendo y vendiendo, bueno, pues que a lo mejor esas galerías están viendo el próximo colapso del mercado del arte y la huida en la burbuja de todos esos inversores que darán únicamente los amantes del arte, y antes de que eso suceda quieren hacer caja. Es una explicación. Claro, no lo sé, nadie tenemos ninguna razón. Hombre, no quiero ser pesimista, pero está más claro, si estamos hablando de mercados financieros, esto pasa en todos los mercados financieros continuamente. Hoy estaba hablando con una persona, una directora de una casa de subastas que se está especializando en NFTs. Esta tarde a una conferencia en Barcelona y yo le decía, pero no te das cuenta que son puras criptomonedas. Bueno, no, es que hay que diferenciar, es que yo me he metido mucho y conozco mucho, no todo es basura, la mayor parte es basura, pero hay tal. Bueno, pues jugar con ello, ahí está bolsa, cualquier tontería. Leí que el primer NFT fue el primer correo que se mandó en internet o algo así, ¿no? Y se han hecho NFTs. Pues pagaron una barbaridad, 30 millones, lo ha vuelto a sacar como subasta al cabo de un año, me ha pagado un duro, como es normal. Entonces, esta persona especialista se está dedicando, es una de las dos casas importantes de subastas en el mundo, me decía, sí, ya sé que esto, en fin, que hay mucha basura y que podemos estar, y de precio en mercado, es lo que hay que hacer, lo hace la competencia. Bueno, le doy la palabra a Laura, le voy a preguntar por las afinidades y por diferencia entre el grupo generacional de pintores de Andalucía, y después, cuando termine Laura, si alguien quiere decir algo, y si no, lo damos por concluido, que hay mucha gente que lleva mucho tiempo de aquí. Gracias. Bueno, a mí primero me interesa saber, aparte de lo que acaba de contar sobre el mercado y tal, ¿qué opina de lo que debe hacer un artista joven cuando empiece? Porque yo tengo la opinión de que uno debe controlar sus precios, él, y que no debe inundar el mercado, ¿no?, de repente, de su obra. Si me la quería responder primero, ¿qué opina? ¿De un artista joven? Sí, porque claro, No dejar de pintar sino vender. Es decir, estar cubierto. Hombre, por supuesto. Estar cubierto quiere decir que si trabajas además, tienes pasta familiar o trabajas de cajeros en los bancos, ya no hay. Yo qué sé, de cualquier otra cosa, que estar cubierto. Yo conozco cantidad, todos nosotros conocemos a lo largo de la historia de la pintura española, del arte, gente súper prometedora que no tenía la fortuna del mercado y lo ha abandonado por necesidad. Lo primero, saber que hay que aguantar lana. Es decir, producir obra de corazón, no para el mercado, sino lo que quieres hacer. Y a la larga, eso tiene recompensa. Obra realmente sentida, que sea la destilación de uno. La concentración de lo que piensas y sientes, de las reflexiones, conversaciones, disgustos, ambiente, prensa.
en tu pintura. Una pintura realmente auténtica, sentida al margen del mercado. Y como si no es decorativa, si no está a la moda, posiblemente no funcione, no rendirse. Luego, a nivel de precios, hay que ser muy progresivo. No sé si terminaba de decir lo de Matías, pero Matías ha empezado a funcionar justamente al llegar a Asia y a Hong Kong, pero es un tío que no alcanza, es decir, tiene unos precios que son los que merece. Aquello fue en el 2001, cuando contaba lo del cuadro. Ha tardado 21 años en tener un reconocimiento. Ahora tiene un reconocimiento internacional importante. Me lo encontré en Málaga, estuviste pasar el fin de semana en Málaga, y me dijo que tiene 100 tíos en lista de espera y no sube los precios, entonces va a ser mantenido. Tiene unos precios que se corresponden a lo que tiene que tener, más bien bajos. Pero es que es la manera de ser sostenido, es decir, la gente cuando hace una inversión espera que suba, pero que suba poco a poco. En el momento que se disparan, uno sale corriendo. Bueno, el avezado. ¿Qué es lo que hace? Coño, se ha disparado, lo saco a subastas. Entonces, dos cosas. Uno, control de precios y que te cuiden, tener un cuidador de ese activo, de esa empresa. Alguien que no permita que los precios suban mucho, que no te deje ir a galerías gamberras, por ser benevolente, que lo que quieren es, pues eso, triturar 4 años con el artista y luego tirarlo, ¿vale? Seleccionar muy bien las galerías, si se puede, no siempre se puede, claro. Y control de precios. Eso de duplicar los precios en 6 meses te lleva a desastre seguro, históricamente pasado y pasará. Ningún artista quiere, ningún galerista, pero el mercado te lleva a ello. De repente uno se pone de moda, todo el mundo quiere comprar con precios. Coño, si todo el mundo compra, ¿por qué no va a subir los precios? Porque el que manda no es el mercado, el que manda son otras cosas. Porque el mercado es súper voluble y cambia de la noche a la mañana. No sé si te responde. Bueno, gracias. Es que es difícil, porque al final la carrera de un artista empieza siendo emergente, puede subir de repente para arriba, no puede bajar. Toda una carrera de fondo, ¿no? Entonces, bueno, se me ha preguntado por las referencias, Afinidades y diferencias con el grupo de generación. Sí. Os conocéis casi todos. Sí, bueno, claro, yo vengo de Sevilla y sobre todo a mis amigos pintores de Sevilla que están también por ahí, pues ya los conocía. Y también, por ejemplo, la Fundación Antonio he coincidido con otros pintores de Granada, de Málaga, pues también he podido conocer un poco más a fondo cómo es su pintura, ¿no? Y qué le interesa. Entonces, yo creo que aquí, pues, como he dicho antes, creo que somos todos como pintores muy abiertos, en el sentido, creo que en el siglo XXI todo funciona así. Pero vamos, creo que bebemos mucho de pintura europea, por ejemplo, pues hay gente que le interesa mucho Victor Mann, bebemos del pop, del pre-pop. Yo, por ejemplo, me interesa mucho la pintura de Rauschenberg, de Jasper Johns, de Ronald Kitaj, esa cosa así intermedia entre que era pop, pero era pop, no sé si ya lo sabes. También hay pintores, como por ejemplo Frank Baena, que él pintando en temple pues parte también mucho de esa cosa de China oriental, de la estética cute, por ejemplo, que viene de China, pero a la vez pintado en una cosa como el temple, ¿no? Que es tan antigua. Creo que cada uno tenemos un código pictórico que aúna como muchas voces, ¿no? Entonces, en ese sentido somos bastante ricos. Y por supuesto gente nacional, ¿no? Yo, por ejemplo, que estuve becada por Ana Barriga, la persona me cambió muchísimo. Y hay una vertiente también muy grande que admira mucho a Miki Leal, a Rubén, a Parrilla, a mí me gusta mucho también Rogelio López Cuenca, por ejemplo, que trabaja también todo el tema de este juego con las letras a nivel social, político y tal, que me interesa. Entonces creo que al final, pues en ese sentido, todos tenemos una cultura bastante abierta, pero también sabemos encontrar esa reciprocidad entre nosotros. Si alguien quiere preguntar algo, ¿alguien se anima? Chavalín, pues.
escucha? Sí, vale. Hemos comentado, volviendo al tema de lo de la obra musealizada, ¿no? O musealizable, se ha comentado así sobre, o sea, de forma muy general a lo largo de la charla, pero a mí me gustaría ahondar un poco más todavía, observando, por ejemplo, a mucha de la pintura alemana o, no sé, autores como Peter Doyle, Daniel Richter, ¿no? Que han llegado al museo y que grandes instituciones de hoy, como son a lo mejor el Guggenheim de Bilbao, el Pompidou, ¿no? Tienen en colección obras suyas y las exhiben, siendo autores que a lo mejor, pues no sé qué edad pueden tener, pero 50, 60, 70 años, y gente española de esa misma edad, más o menos, bueno, se ha hablado aquí de Ángel Ardela, de Santiago Idanes, que pueden tener casi, o sea, no creo que tengan menos currículum que ellos, y sin embargo, tú vas al Pompidou y jamás vas a ver una obra de Ángeles o de Santi o de esta gente. Entonces, me gustaría saber qué opináis de por qué ha pasado esto o cómo se puede como un poco solventar este problema. Yo tengo una teoría un poco digamos, devastadora, y es que el momento en el que el arte español hubo auténtico interés internacional por el arte español fue el periodo de Dauwenset y el Paso, el momento del informalismo, en pleno franquismo, que eso siempre parece que no lo sabemos, en el que González Robles, un programa que tiene también características políticas, ¿no? Lo estudió muy a fondo Lola Jiménez Blanco en la exposición Campo Cerrado de Reina Sofía, que sacó documentos de la época, el libro de Marzo, de José Luis Marzo, que explica por qué se hicieron esas exposiciones. Son dos investigaciones, digamos, que toman documentos, por ejemplo, del concordato con la Santa Sede, los acuerdos con los americanos para las bases militares en España. Es decir, la película Bienvenido Mr. Marshall es una maravilla, una gran broma, pero una magnífica broma, pero que tiene que ver con cómo se hizo un plan Marshall que incluyó una legitimación del franquismo en clave cultural. Y eso, González Robles, aunque yo pude conocer y tratar, que no era nada tonto, cuando hacen la famosa Bienal Hispanoamericana de Arte, que bueno, que tiene también una subsede, esa Bienal en Sevilla, y traen la pintura americana, de la generación de la escuela de Nueva York, la traen a toda Europa y también pasa por España, pues buscan unos acuerdos diplomáticos, es pura diplomacia político-cultural, y entonces montan, ayudados por Frank O'Hara, poeta Frank O'Hara, y por John Ashbery, poeta, una serie de contactos, montan todo el proyecto del arte español en el Carmen de Pittsburgh, donde va Rivera, hasta Andaluz también, que casi nunca se le cita, ¿no? Rivera, gran pintor de esa generación, del Paso, prácticamente el andaluz del Paso, porque en el Paso no hay otros artistas de ese contexto. Y si tú repasas esa época, ganan la Bienal de Venecia, la Bienal de San Pablo, la Bienal de París, es decir, los artistas españoles ganan todas las bienales en ese momento. Y es ese coeficiente de rareza de un país que era dictatorial, pero que tenía un arte que aparentemente era un arte experimental y avanzado, a veces marcado como un pseudo-comunismo, un criptocomunismo, etcétera, etcétera. Desde entonces el arte español hace varias intentonas de conseguir homologación internacional, la famosa exposición en la que llevan a la generación de Menchu Lamas, que ahora se la está volviendo a exponer, por cierto, gran pintora, ¿no? Y que se la está, después de años también de oscuridad, preparando muestras, etcétera, y llevan a la generación de Menchu y sus contemporáneos y exponen en Estados Unidos, en la exposición de Donald Sultan, ¿no? La que hace Donald Sultan. Desde entonces, los artistas españoles no han suscitado interés sino individualmente. O sea, no ha habido un interés por el contexto español. Y España toma interés con un epifenómeno tan brutal internacionalmente como es la movida madrileña. Que en el año 82 hay un artículo en New York Times, que yo dediqué un libro a eso, que dice, el artículo en New York Times, Berlín, Roma, París, Nueva York, Madrid, la única ciudad en la que debes vivir es Madrid. O sea, eso lo escribieron en Nueva York, que consideran que Madrid era más interesante vivir en el Madrid de los 80 que en Nueva York de los 80. Ese momento en el que se ve a Madrid como un momento de transición cultural, política, bueno, ya no,
es una época que hemos vivido, quiero decir, María no sé cuántos años, pero esa época la hemos vivido ya escribiendo sobre arte, y esa es la época en la que empiezo a hacer crítica en el país. Pues es una generación, una época en la que interesa más la música, el cine, el arranque de Almodóvar, pero la pintura de esa época, hoy, que tristemente ha fallecido Ukelele, ayer, ¿no?, que falleció hace 2 días, si te das cuenta, todos esos artistas no tuvieron un recorrido Hortelano, Cesepe, Javier de Juan, es decir, lo pictórico no era la central de la movida. Y a partir de ahí, los fenómenos, pues bueno, los artistas que consiguen desarrollo internacional es porque se le ocurran mucho ellos, con ciertos agentes en el extranjero. Juan Muñoz, que él mismo construye un personaje y consigue hacer camino prácticamente apoyándose en galerías portuguesas más que en galerías españolas, esto hay que contarlo. Él no tenía galerías españolas, estuvo en Macapaz, se apoyó en cómicos, en Luis Serpa, en Oliveira y no en galerías españolas. Cristina Iglesias también, pero más recientemente, pues un personaje como Sierra, que se apoya en galerías mexicanas, y luego en Peter Killman en una galería suiza. Es decir, no ha habido. Y luego creo que el fracaso ha sido no solamente el que no suscitamos interés, sino que la política cultural, curatorial en español ha estado totalmente equivocada. Yo a veces he dicho, si hiciéramos una hoja de cálculo, ¿no?, una hoja de dinero invertido, resultados obtenidos, ¿no?, y pusiéramos la inversión que se ha hecho en promoción con agencias, sociedades, curadores, equipos de dirección, en la Sociedad Estatal de Exposiciones, en la Agencia Exterior de Exposiciones, en todas las programaciones que se han hecho para promover el arte español desde los años 90, desde después de la Expo de Sevilla, que hemos hablado de la Expo de Sevilla, hablando de la pintura sevillana, en la que, por cierto, el crítico que tiene más impacto, influjo, ahí al que le encargan el pabellón, es Abrea, conocido crítico antipictórico o digamos refractario a lo pictórico, hace allí los últimos días, las iluminaciones profanas, etc. Desde entonces se ha traído a España, desde los años 90 hasta el 2022, yo te hice una lista de cuántos comisarios extranjeros hemos invitado. Cientos. Hay algunos que vienen como la Virgen por primavera, que vienen a Arco. Hay personajes que llevan viniendo a Arco 27 años. Todos los arcos vienen. Y vienen a ver la feria. Bueno, me he pasado, no a ver la feria, a tomarse una copa en el tiempo. Entonces vienen. Si tú ya les dices, de todas las visitas que has hecho a Arco, a Hansu Risobis, a Cuauhtémoc Medina, a Buen Hueso, que ha muerto, es decir, han venido con first class, con billetes de primera clase, una y otra vez, invitados, una y otra vez, a ver los museos y los estudios en Madrid. Hay un programa de visitas de estudios en Madrid, pero no en Sevilla, solo si vives en Madrid, y hay gente que ha recibido en su casa a Miche Burriger, a Catherine David, etcétera. ¿Cuántas exposiciones se han hecho? Esos han venido, han comido, se han tomado un copazo, han disfrutado de la noche madrileña, qué bonito es Madrid, qué bonito hace, qué bien se va por la calle, han vuelto a su país. Pero si te he visto no me acuerdo. Fernando, ahí hay una cosa que está directamente relacionada con algo que habéis planteado y que has planteado tú antes. Es casi imposible que el arte español tenga una relevancia internacional como conjunto cuando el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en los últimos 15 años ha trabajado como un museo colonial. Nos han colonizado los estonios, los lituanos. Cualquier país del este tenía una historia que contarnos que era fundamentalísima que la conociéramos. La nuestra daba igual, porque total también. Entonces, si tú constituyes una red de museos en que lo único que haces es recibir, es imposible que coloques a tus artistas fuera. Se colocan los que se colocan. Pues Secundino Hernández está haciendo exposiciones con 3 galerías o con 4 galerías internacionales. Juan Muñoz en su momento, como tú bien has contado, a través de las galerías portuguesas y las galerías inglesas lo consiguen. Pero no hay una política real de funcionamiento desde ahí. Y uno de los factores fundamentales es que el Museo Nacional no ha prestado nunca atención al arte de su propio tiempo. Es así de claro. O les interesa la República, cosa que me parece muy bien, o el salto de ahí es a cualquier pintor irlandés, o como lo has contado tú antes muy bien, esta mujer que no sé si era guatemalteca o no sé qué, pues él ha tenido un año. En el Palacio de Cristal, las exposiciones que se hacen, el 99% de los nombres no sabes ni de qué intereses son los que
vehiculan que ese artista esté ahí. Cabe la sospecha desde la carrera de los propios directores, más interesados en ver qué les va a pasar a ellos después, que lo que estén haciendo por el arte español. Entonces es muy difícil que traspasemos una frontera si no traspasamos ni siquiera la frontera nacional. Sí, sobre todo una reciprocidad, Mariano, que fuera, como dicen, yo te doy un tacho a ti y tú me das un tacho a mí. Claro. O sea, es decir, vale, yo te expongo a Irving, a los artistas eslovenos. Bien, pero hay un gran museo en Ljubljana que se llama la Mala Gandía, que la dirige Smenka Badovina, que es miembro del comité directivo de Reina Sofía. Pues lo más normal es decir, oye, te hemos traído a un montón de artistas eslovenos, lituanos, húngaros, que está muy bien analizar qué pasó en el este, ¿no? En el arte bien. Pero si tú traes esas exposiciones, lleva también alguna nuestra. Por ejemplo, se están haciendo un montón de exposiciones de conceptualismos del sur, ¿no? Que es un grupo de trabajo que hay en el museo. Bueno, pero por ejemplo hay una escena artística muy importante en Buenos Aires, e incluso una gran cantidad de pintura en Buenos Aires, que nunca se presenta, porque solamente se presenta el arte conceptual de Argentina, de los años 70, de la época de Carmen Sota. Bien, o por lo menos decirle a los directores de esos museos del Malva, oye, pues llevar una exposición de arte español al Malva, Argentina, que además es un mercado. Traes artistas brasileños. Pero Fernando, no de arte español, que eso no funciona nunca. Tienes que llevar algo que propongas desde España. Sí, sí. No, es lo mismo que si aquí haces una exposición de artistas finlandeses, y luego haces una de artistas noruegos, y luego haces una de... Al final no sabes nada, ni de los artistas finlandeses ni de los noruegos. Es proponer programas de actuación que van más allá solo de lo de arte español, porque eso ya lo han hecho por activa, por pasiva y por perifrástica, y no ha funcionado nunca. Como no funciona aquí, tampoco al contrario. Yo creo que tu pregunta obedece a dos razones básicas. Uno, el prestigio e importancia del arte de un país responde a la economía y la importancia de ese país. ¿Por qué el arte americano es el arte importante y exportable? Pues porque compran, es decir, ¿quién compra primeramente lo que decías de las ondas, ¿no? ¿Quién compra primeramente tus cuadros? Por lo de tu provincia. Luego el resto de España. Si no te compran españoles, ¿por qué te va a comprar un lituano? ¿Vale? Entonces está muy claro, antes el arte era europeo, alemán, básicamente inglés y americano. Llega lo sudamericano, pero no lo sudamericano, llega lo brasileño. Cuando Brasil empieza a tener, con Lula, una cierta emergencia económica, que aparecen los que traía Marco Antonio y que en este momento son estrellas. ¿Por qué? Porque va bien el país y los millonarios de ese país lo compran. Caen cuando cae la crisis en Brasil. Pero entonces empieza a estar bien México. Y siguen los mexicanos, ¿vale? En este momento, el arte inglés pues, ha sido importante, sobre todo económicamente, porque estaban las grandes galerías, estaban las casas de subastas, pero luego los grandes artistas. Ahora, después del Brexit, los artistas ingleses están cayendo, ¿vale? Porque el país está a la baja. ¿Qué pasaba en los 80? Que los artistas italianos y franceses funcionaban de maravilla. Ahora que Italia es un país, algunos dicen, ¿no?, en vías de subdesarrollo, pues el artista italiano ha desaparecido. Entonces, primero, necesitas un país poderoso, es un país poderoso también culturalmente. Defiende a sus artistas y los exporta. España no ha sido. Y en segundo lugar, porque en este país todos los agentes implicados no han viajado. El mundo del arte es un mundo, el único que existe ya, donde todo sirve la palabra. Es decir, como en los mercados de los gitanos, que te das la mano y vale, tradicionalmente te dicen, voy a hacerte una exposición, y estás comprometido a hacerla, y no firmas nada, te das la mano. Dices, este cuadro lo quiero, y te das la mano, y tampoco te piden una comisión. Es el único mundo, ¿vale? Entonces, eso implica mucha confianza, ¿vale? Y los grupos de Sevilla que se juntaban, claro, están en la universidad compartiendo estudios, hay que viajar fuera y tener esas relaciones. Es decir, en el mundo del arte no solamente es hoy por ti, mañana por mí,
es que además tengo un compromiso de confianza contigo, porque te conozco. Como no ha viajado nadie, no han viajado los artistas españoles, los portugueses todos, por eso funcionan internacionalmente, pero los agentes encargados, no ya los promotores culturales, directores importantes. Yo una vez me encontré un director del Reina en un castillo en Salzburgo, en una cena que habían organizado 3 galerías importantes, y básicamente eran todos directores de museos internacionales. Esta es la típica cosa que se monta para promocionar a un artista, ¿vale? Me lo encuentro allí y le digo, joder, ¿qué haces? No había ningún español. Me dice, no, joder, es que a ver si establecemos relaciones y traer gente a Arco, pero relaciones personales. Entonces, cuando tienes una relación personal con alguien, sí funciona el hoy por ti, mañana por mí. Y de hecho, en el mundo del arte, como en todos los mundos, es deber de favores. Pero no basta con invitar a Gambas, a Cameron, a no sé qué, para que vengan a Arco y en primera clase. No. Es que hay que tener una relación personal. No viajan los artistas, no viajan los galeristas. No es viajar en la feria, sino tener una relación personal. Y no han viajado, pues los directores de museo, a lo mejor sí. Yo me encontré al director del Museo del Prado hace 30 años en Nueva York, pasé una semana con él, y estaba haciendo una tesis sobre los minimalistas. Posiblemente tú lo recuerdes. Sí. Pues quitando ese director, a lo mejor la mayoría no ha viajado, ¿vale? Entonces, esas dos cosas. Uno, un país que no es potente, que no le compran sus habitantes, los nacionales, no te van a comprar fuera. Y dos, hay que viajar, hay que salir fuera. Ahora la gente sí está viajando, pero no viajar, o sea, establecer una relación de confianza, como se hace en Sevilla, con la gente, compartiendo el estudio tal. De hecho, los que están funcionando en este momento, pues son ciertos americanos que tienen relación con Kerwick y compañía, con Tasta Panda, que ahora están funcionando muy bien internacionalmente. Es decir, relaciones de confianza. No valen los contratos, valen la confianza. Bueno, si alguien quiere intervenir y ya damos por concluida la mesa redonda, ¿alguien quiere preguntar algo más? Bueno, yo solo daros las gracias, decir que hemos olvidado un poco, dentro de esta pintura andaluza, el papel que tenemos las galerías en la promoción de los artistas y ponerles en valor. Es lo que estamos tratando de hacer, bueno, no solo las pocas galerías que estamos en Andalucía, sino el resto de las galerías que hay seguramente aquí en Madrid y que hacen lo mismo con sus artistas jóvenes. En nuestra galería tenemos artistas ya de media carrera o algunos bastante consolidados y otros jóvenes. Tratamos de viajar a ferias y yo entiendo, cuando decía Fran, por qué los artistas españoles a veces no se cotizan a nivel internacional, pues porque a lo mejor la culpa es que las galerías no hemos sabido llevarles al sitio que se merecen. Entonces pues tenemos que viajar más y asistir a más ferias y tratar de ponerles en valor. Aquí tenemos unos ejemplos, 30 ejemplos de artistas. No sé cómo decía Sema, si dentro de 10 años o dentro de 15, qué quedará de lo que hay aquí, o si alguno de los que tenemos aquí va a ser el mejor artista que recordamos del siglo XXI. Pero ojalá sea así. Vamos a hacer un esfuerzo por poner en valor a esta gente joven que tenemos aquí. Gracias por venir, gracias a Chema de Francisco y a todo el grupo de Colecciona por darnos la voz a las galerías y a los artistas jóvenes andaluces.